Bueno, ay, me da alegría ver a muchos que hacía mucho tiempo que no veía, que se ha pasado el verano, ¿verdad? Y me da alegría ver también de nuevo la iglesia un poco más llena, con más gente. Aleluya. Eso, ¿quién ha sido Eugenio, no? Bueno. Señor, gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido de alabanza, Señor, este tiempo que hemos tenido en el que tú nos has ministrado, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu misericordia que tienes con nosotros. Ahora pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones, que tú nos prepares, Señor, que la palabra, Señor, pueda profundizar en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia Bethesda, Señor, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que sabemos que tú harás, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Oliver Sacks fue un neurólogo y un escritor británico y fue muy conocido por sus libros sobre los efectos que tenían los trastornos neurológicos, y estos libros él los escribió basado en experiencias que tenía con sus pacientes. Y en el año 1969 él empezó a trabajar en el Hospital Beth Abraham de Nueva York y él entró en contacto con varios supervivientes de una epidemia mundial que fue una epidemia de encefalitis letárgica, una enfermedad del sueño que apareció a finales de la década de 1910 y 1920. Esta enfermedad se dio sobre todo como consecuencia de... No fue algo momentáneo, sino que los pacientes poco a poco iban perdiendo sus facultades hasta que se sumían en un sueño profundo que era parecido a la muerte. Algunos de los síntomas que tenían los pacientes era que tenían la mirada perdida, tenían los ojos entornados y los familiares notaban una absoluta indiferencia. No había expresión facial, no había voluntad y dependiendo del grado de incapacidad que tuvieran, pues algunos no podían hablar, otros no podían andar o no podían alimentarse y otros requerían una atención médica permanente. Y en el año 69, Sacks empezó a administrar a los pacientes una nueva sustancia experimental llamada L-Dopa que se usaba con los enfermos de Parkinson. Y se encontró con que tuvo unos resultados extraordinarios, porque muchos enfermos empezaron a recuperar sus facultades. Y Sacks relató toda esta experiencia en un libro. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Alguien conoce esta historia? Efectivamente, este libro dio luego la base para una película, que no sé si la habéis visto todos, es la película Despertares, tiene mucho tiempo. Esta es una de mis películas favoritas y lo que descubre el médico, lo que él llega a la conclusión, porque lo que era el cuadro médico allí en el hospital, lo que pensaban era que los pacientes estaban en un estado vegetativo, que ellos no sentían nada, pero él dice... están vivos por dentro. Y no sé si alguien no lo ha visto, aquí ya hago spoiler, porque a medida que va pasando el tiempo, los pacientes vuelven a su estado inicial. Y Sacks se dirige a la comisión del hospital y les dice, hay que descubrir otro despertar. El espíritu es lo que debemos alimentar con las cosas importantes, las que teníamos olvidadas, las más sencillas. Pues que sepáis que él estuvo haciendo diferentes experimentos y los pacientes tuvieron otros pequeños despertares, aunque ninguno tan importante como el que tuvo en el año 69. Y cuando preparaba el mensaje de hoy me acordaba de esta película. Habéis dicho que tenemos todos aquí encefalitis, ¿nos estás diciendo? No, pero... yo creo que entrar en un letargo espiritual es más fácil de lo que pensamos. A veces ni siquiera
somos conscientes de ello. Y podemos, como estos pacientes, ir perdiendo poco a poco facultades, a veces dándonos cuenta, otras veces no, pero en un momento hemos perdido nuestra capacidad para hablar, para andar o para alimentarnos espiritualmente. Venimos los domingos, pero la palabra ha dejado de hacer efecto en nosotros. No penetra hasta lo más profundo, rompiendo todos nuestros esquemas, trayendo cambios en nuestras vidas. Dejamos de alimentarnos nosotros mismos con la palabra porque hemos perdido el hambre espiritual y ya no encontramos en la palabra alimento para nuestra alma. Encontrarnos con Dios en oración deja de ser necesario para mi vida porque hemos perdido la sed de Dios y dejo de hablarle al Padre y de escuchar lo que me tiene que decir. La comunión con los hermanos ya no nos trae vida ni nos trae bendición y preferimos otras compañías. Y a veces no tiene que ser todo en su conjunto. A veces, dependiendo de nuestro grado de incapacidad espiritual, podremos alimentarnos solo o necesitaremos que nos alimenten. Tendremos iniciativa o necesitaremos que nos empujen para poder avanzar espiritualmente. Y aunque nuestro espíritu se va adormeciendo, seguimos con nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, actividades. Venimos a la iglesia, pero estamos espiritualmente dormidos. Hemos perdido la pasión y la visión. Y necesitamos ser inyectados con L-Dopa espiritual para despertar de este letargo en el que estamos sumidos y volver a las cosas importantes, las más sencillas, las que teníamos olvidadas. ¿Y cuál es nuestra L-Dopa? Pues quiero traer un texto de Ezequiel porque él tuvo una visión reveladora en el capítulo 37. Dice el texto que Jehová llevó a Ezequiel en espíritu, dice en el espíritu de Jehová, y que le puso en medio de un valle. ¿Y qué es lo que vio Ezequiel en el valle? Dice que vio huesos, muchos huesos, decía, había muchísimos huesos, secos en gran manera, no eran huesos de ayer, eran huesos que llevaban mucho tiempo, secos en gran manera. Y el Señor le dice a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice: Señor, Jehová, tú lo sabes. Entonces el Señor le dice a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Entonces Ezequiel profetizó y en el momento en el que estaba profetizando se oyó un ruido, hubo un gran temblor y los huesos empezaron a juntarse unos con otros, cada uno en su sitio, y miró y había tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de los huesos, pero dice que no había en ellos espíritu. Y entonces el Señor le dice a Ezequiel: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y Ezequiel profetizó tal y como el Señor le había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y extremo. Aunque a través de esta visión Dios quería enseñar a Ezequiel la restauración del pueblo de Israel, nosotros podemos aprender algunas cosas. Dios le hace a Ezequiel una pregunta: ¿vivirán estos huesos? Y cuando dice vivirán, esta palabra en hebreo es hayá, que significa avivar, resucitar, despertar, revivir. Su significado literal es volver a la vida
de entre los muertos. O sea, lo que Dios le está preguntando a Ezequiel es, ¿volverán a la vida a estos huesos muertos? Y Ezequiel le dice, tú lo sabes, Señor. El Señor le muestra que por su palabra, así ha dicho Jehová, y a través del Espíritu Santo, el Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán, Él trae vida a través de su palabra y su Espíritu. Él trae vida. Ezequiel vio una verdadera obra de avivamiento, ¿no? Porque vio cómo se le devolvía la vida a unos huesos muertos, unos huesos que una vez tuvieron vida y volvieron a tener vida. Ante el letargo espiritual, ante la apatía, ante el adormecimiento en una persona, en una iglesia o en una comunidad, nada puede despertarlo si no es la intervención de Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo. En Juan 6:63 dijo Jesús a sus discípulos, el Espíritu es el que da vida. El cuerpo no tiene nada que ver en eso. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida. Preparando este tema he leído muchas definiciones de avivamiento, pero no voy a decir ninguna porque hay muchas interpretaciones de lo que es un avivamiento y seguramente que si os ponéis a buscar cada uno puede tener su propia interpretación. Pero a mí algo que me ha quedado claro es que una obra de avivamiento tiene que ver con la palabra de Dios y la intervención del Espíritu Santo. La palabra de Dios y la intervención del Espíritu Santo. Las dos cosas, las dos cosas. Y encontramos en la Biblia avivamientos. En Segunda de Reyes nos cuenta cuando el rey Josías encontró el libro de la ley. Y dice que cuando encontró el libro de la ley, cuando lo leyó, rasgó sus vestiduras, porque se dio cuenta que no había obedecido las palabras de Dios. Y entonces reunió a todo el pueblo, hizo un pacto delante de Dios para guardar sus estatutos con todo su corazón. Y justo venía el pueblo de haber estado haciendo lo malo con el padre de Josías, que era Amón. Él fue un mal rey y venía el pueblo de estar haciendo lo malo. Pero cuando Josías lee el libro de la ley y rasga sus vestiduras y le dice al pueblo, no, así. Tenemos que obedecer. La respuesta del pueblo dice que no se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Eso fue un avivamiento en el pueblo de Israel. En Nehemías nos cuenta que cuando el pueblo de Israel vuelve, después de ser dispersados y haber estado alejados de Dios, y empiezan a construir el muro, Esdras lee el libro de la ley. Y dice que al escuchar las palabras de Dios, el pueblo se humilló y adoró al Señor rostro en tierra. Y decía que el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Hubo un gran quebrantamiento al darse cuenta que habían estado apartados de Dios. Su palabra trae avivamiento en los corazones. Vamos al primer gran avivamiento de la era cristiana en Hechos. El Espíritu intervino, la palabra fue predicada por Pedro y ¿cuál fue el resultado? Que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Un gran avivamiento por la palabra predicada y por la intervención del Espíritu Santo. Ha habido grandes avivamientos en la historia. De hecho, es curioso porque buscando y leyendo los llaman despertares. Entonces, ha habido 4 grandes despertares en la historia. El primero fue la época de John Wesley, entre el año 1730 y 1755, que era cuando los predicadores salían a la calle, predicaban a multitudes y las multitudes se entregaban al Señor por la palabra predicada. Este avivamiento se dio principalmente en las colonias británicas y en las
colonias británicas de América y en las Islas Británicas. El segundo gran despertar fue entre los años 1790 y 1840, que hubo grandes avivamientos en Escocia y en Suiza. El tercero fue entre el año 1855 y 1930, la época de Moody, de Spurgeon, de Hudson Taylor. Aquí fue cuando nació el movimiento pentecostal y hubo avivamientos en Australia, en Irlanda, en Gales, en Transilvania. Y el cuarto avivamiento, aunque algunos dicen que esto no es un avivamiento, no se ponen de acuerdo, pero fue entre los años 1960 y 1980 que hubo un crecimiento sin precedentes en América Latina y en África. Yo creo que podemos constatar que esto es así a día de hoy, ¿verdad? Todos estos grandes avivamientos tienen en común que fueron una obra soberana de Dios. Ahora, en todos ellos, la palabra era predicada y miles se convertían por la intervención del Espíritu Santo. Pero yo creo que el Señor también hace pequeños avivamientos en comunidades, en iglesias, en grupos de personas, incluso a nivel individual. Porque un avivamiento es un despertar de una persona a una nueva vida en Cristo, porque viene de muerte a vida y produce un cambio en la persona, una mayor comprensión de sus pecados, de la palabra de Dios y de la necesidad de buscar la santidad. ¿Cuántos han experimentado este tipo de avivamiento? ¿Yo sola? Ah, vale, venga. ¿Y cuántos han experimentado más de un avivamiento? ¿Cuántas veces el Señor nos ha despertado de un letargo en el que habíamos entrado? ¿Cuántos hemos vivido más de un avivamiento? Ha tenido que venir el Señor con su Espíritu Santo y mostrarnos que teníamos que salir de la condición, de la situación en la que estábamos. Es que no es un avivamiento, no es un despertar, no es un resurgir, no es un volver a la vida. Yo no estuve en los comienzos de Bethesda, pero me consta que esta iglesia nació por un avivamiento del Espíritu Santo. Los jóvenes se convertían por la palabra escuchada y cambiaban sus vidas y se entregaban al Señor e inmediatamente testificaban a otros de lo que Dios había hecho en sus vidas y los traían. Y estos venían y se entregaban al Señor e iban y testificaban a otros. ¿Es eso un avivamiento o no? Amén. ¿Lo queremos de nuevo? ¿Lo queremos de nuevo? Nosotros podemos clamar como el salmista: ¿nos avivarás nuevamente para que tu pueblo se goce en ti? ¿Nos avivarás nuevamente para que tu pueblo se goce en ti? ¿Sabéis lo que sí tenían en común los grandes avivamientos? Que estaban precedidos por la oración y la búsqueda de la voluntad de Dios. Nosotros podemos clamar para que el Espíritu traiga un despertar espiritual. ¿Nos avivarás nuevamente para que tu pueblo se goce en ti? Es curioso este clamor del salmista porque dice nuevamente. Empieza el salmo diciendo todo lo que Dios había hecho por Israel en otras veces. Dice: fuiste propicio a tu tierra, Señor, diste fin a la cautividad de Jacob, perdonaste la maldad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, Dios de nuestra salvación. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Ya lo habían experimentado y le rogaban al Señor experimentarlo otra vez. Ellos ya sabían lo que era que el Señor los avivase. Ellos ya sabían lo que eran y lo querían de nuevo y clamaban y rogaban al Señor por ello. Quizá podríamos hablar de la obra maravillosa que el Señor ha hecho en Bethesda durante todos estos años.
Podríamos hablar de cómo nos ha guiado, nos ha conducido, cómo hemos visto su misericordia, cómo hemos visto su mano protectora. En estos últimos años, 20 años ya, que yo llevo en Bethesda, hemos pasado por un proceso largo en el que como iglesia hemos dicho al Señor, Señor, queremos más, queremos más. ¿Y sabéis? Que el Señor quiere darnos más, quiere darnos más. ¿Haremos este nuestro clamor? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije? Y podría dejar aquí la predicación y dedicar el tiempo que nos queda a orar y a clamar al Señor por un avivamiento. Pero un avivamiento comunitario comienza también con un avivamiento personal. Antes de clamar al Señor por un avivamiento, deberemos clamar al Señor para que nos despierte a cada uno, en el punto en el que cada uno esté, y que seamos inyectados con su Espíritu Santo. Ahora, pedir al Señor un despertar espiritual implica un encuentro con Dios. ¿Estás preparado para ello? Isaías tuvo una visión cuando murió el rey Uzías. Uzías había sido un buen rey. Dice en Segunda de Crónicas que había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que le había enseñado su padre Amasías. Había persistido en buscar a Dios, había entendido las visiones de Dios y Jehová lo había prosperado. Pero Uzías murió trágicamente. Isaías tenía una razón para sentirse desanimado y desilusionado por la muerte del rey Uzías, porque había muerto un gran rey y su vida además había terminado de manera trágica. E Isaías había perdido la perspectiva. Entonces Isaías tuvo un encuentro con Dios y por medio de una visión el Señor avivó su espíritu dándole 3 perspectivas: hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. La primera perspectiva fue hacia arriba. Dice que en el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías tuvo una visión del Señor y con esta visión el Señor le estaba mostrando que Él seguía en control, que Dios estaba sobre su trono en el cielo y estaba a cargo de toda la creación y Él estaba en control de todo. Isaías tuvo una visión del Señor majestuosa, pero esa visión majestuosa le llevó a la siguiente perspectiva, la de él mismo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuanto más claramente veía al Señor, más claramente veía lo mal que estaba su condición, porque el avivamiento trae arrepentimiento. Cuando el Espíritu se mueve, cuando somos conscientes que estamos ante la presencia del Señor y su santidad, en ese momento vemos que somos imperfectos, porque el Espíritu nos revela nuestra condición. Y no decimos: ay Señor, que estamos muertos, pero nos atraviesa nuestra alma. Porque estamos en la presencia del Señor, estamos ante su santidad. Y dice: voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí,
que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Una vez que Isaías tuvo ese encuentro con el Señor, fue convencido de su pecado, fue limpiado y entonces estuvo listo para servir. Una vez que tenemos un encuentro con el Señor, una vez que somos convencidos de nuestro pecado y somos limpios por el sacrificio de la sangre de Jesús, estamos listos para servir. Y la tercera perspectiva, hacia afuera. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías ya estaba preparado, había tenido un encuentro con el Señor, había sido limpiado de su pecado y fue comisionado a ir y llevar su palabra. Hermanos, no sirve de nada que tengamos experiencias de avivamiento en nuestra vida si eso luego no se traduce en una visión global de la necesidad de los seres humanos y en una pasión por las almas que se pierden. ¿De qué nos sirven las experiencias si luego no se traduce en ir? Leonard Ravenhill es un evangelista y un escritor inglés, y yo tengo un par de libros, y en la contraportada de uno de sus libros dice que cuando lo lees es imposible ser neutral. O le amas y le admiras hasta lo sumo, o lo aborreces con acentuado desprecio. Y tiene una frase en un libro, y ya vosotros decidís qué queréis hacer, si amarlo o odiarlo, que dice: amigo, si fueras tan diligente en el cuidado de las almas como lo eres para tus negocios, serías una amenaza al diablo. Pero si fueras tan poco diligente para tus negocios como lo eres para los negocios celestiales, es seguro que tendrías que mendigar pan. Hermanos, yo creo que descuidamos los negocios celestiales cuando perdemos la pasión y la visión, la pasión por las almas y la visión de reino. Dice en Habacuc 3:2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc estaba orando por un avivamiento. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Su pueblo había respondido otras veces, él lo había visto, que había respondido otras veces. Y Habacuc pide no solo que avive su obra, sino que su obra sea conocida en medio de los tiempos. O sea, que la obra que se haga sea evidente que es una obra de Dios, sea evidente para todo el mundo que la obra que se hace es una obra de Dios. Como iglesia, estamos deseosos de iniciar una nueva etapa. Desde el liderazgo y con la ayuda de Dios, queremos guiar a la iglesia a un nuevo tiempo. Pero hermanos, primero necesitamos que Dios vaya preparando nuestros corazones, que nos haga receptivos a la palabra que escuchemos, que nuestra oración sea: Señor, avívame, Señor, despierta mi espíritu, si está dormido, despiértame, Señor, si he entrado en letargo, Señor, las cosas que haya en mi vida que estorben, quítalas. Dejemos de culpar a los demás por nuestra incapacidad, a los hermanos, a la iglesia, que la iglesia somos nosotros. Dejemos que el Espíritu nos escudriñe y nos revele si hay algo en nosotros que tenemos que cambiar. Y segundo, pidamos al Señor que avive su obra, no nuestra obra, no mi obra, no lo que yo quiera hacer, no lo que yo quiera pensar, no lo que yo quiera decidir, sino su obra. Hemos visto antes, tanto en la oración de Habacuc
como en los otros textos, que el avivamiento es una obra de Dios. No es algo que nosotros podamos controlar, no es algo que nosotros podamos decidir, ni programar, ni inyectar para despertarnos, sino es una obra de Dios. Pero nosotros clamaremos al Señor: aviva tu obra en medio de este tiempo, Señor. Queremos verlo en nuestra generación. Yo quiero verlo en esta generación. Ángel quiere verlo en esta generación. Como dice Habacuc, acuérdate de la misericordia. Señor, aunque no lo merecemos, acuérdate de la misericordia y envía, Señor, un avivamiento entre nosotros. Termino con una oración de Spurgeon que dice: oh Dios, ten misericordia sobre tu pobre iglesia y visítala y avívala. Ella tiene pocas fuerzas, ella tiene el deseo de guardar tu palabra. Oh, refréscala, restáurale tu poder y darle aún el ser grande en esta tierra. Nosotros queremos hacer esa oración para nuestra iglesia. Queremos que Dios avive nuestra iglesia. ¿Pero para qué? ¿Para qué necesitamos nosotros un avivamiento? Para luego poder ir. Tenemos que estar preparados. Nuestros corazones tienen que estar preparados para poder ser comisionados a llevar su palabra. Y creo que lo que ahora procede es tener un tiempo de oración. Hermanos, vamos a orar como iglesia, como el Espíritu ponga en tu corazón, lo que tú sientas en tu corazón. Que el Señor nos haga receptivos a su palabra, que el Señor nos despierte, que avive nuestros corazones, que toque nuestras vidas, que el Espíritu nos escudriñe y que no se quede aquí, sino que luego cuando vayamos a nuestras casas y estemos solos en nuestra habitación, pidamos también al Señor que avive nuestras vidas, que nos restaure.